Un ejecutivo millonario se prepara para firmar un acuerdo multimillonario en un hotel de lujo. Entre bastidores, una niña pobre escucha a unos mafiosos disfrazados hablando en italiano sobre cómo van a matarlo. A pesar del miedo, irrumpe en la sala e interrumpe el destino con una advertencia que lo cambia todo. Lo que iba a ser una emboscada se convierte en el comienzo de una historia que nadie podría haber previsto. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. El sol abrasador de Polanco, el barrio más exclusivo de la Ciudad de México, se reflejaba en las ventanas del Hotel Emperador. Dentro, en la suite presidencial convertida en sala de conferencias, Alejandro Montero revisaba con mirada implacable los últimos detalles del contrato que consolidaría su posición como el empresario más poderoso del país. A sus 45 años, Alejandro había construido Grupo Montero desde cero, transformándolo en un imperio corporativo que abarcaba desde tecnología hasta bienes raíces. Su rostro cincelado, siempre serio, raramente mostraba emoción alguna. Para él, los negocios eran matemáticas puras, números, estrategia y poder. Las personas, meras variables en la ecuación del éxito. Señor Montero, los inversionistas llegarán en 30 minutos, anunció Rodrigo, su asistente, antes de retirarse discretamente. Mientras tanto, en los pasillos de servicio del mismo hotel, una pequeña figura se deslizaba silenciosamente. Lupita Hernández, de 7 años, esperaba como cada día a que su madre, Carmen, terminara su turno como camarera. La niña conocía cada rincón de aquel mundo de lujos al que no pertenecía. Había aprendido a ser invisible, a moverse como una sombra entre el personal de servicio. A diferencia de otros niños, Lupita poseía una peculiar habilidad. Gracias a su abuela Esperanza, quien había trabajado como cocinera en un restaurante italiano durante décadas, la pequeña entendía perfectamente el italiano. La abuela le había enseñado no solo el idioma, sino también a reconocer las sutilezas, los tonos, las intenciones detrás de las palabras. Aquella tarde, mientras vagaba cerca de la sala de personal de seguridad, Lupita se detuvo al escuchar voces que hablaban en italiano. No era común oír ese idioma en el hotel, y menos con aquel tono tan extraño. Se acercò sigilosamente a la puerta entreabierta. Il magnate sarà solo alle 18. È il momento perfetto per neutralizzarlo, dijo uno de los hombres, un sujeto alto de traje impecable que parecía un guardia de seguridad. Dobbiamo essere precisi, non possiamo fallire, respondió otro, revisando lo que parecía ser un plano del hotel. El corazón de Lupita comenzó a latir con fuerza. Aunque eran palabras complicadas, entendió lo esencial. Planeaban neutralizar a alguien a las 6 de la tarde, y ese alguien debía ser importante, un magnate. Recordó haber escuchado a las camareras hablar sobre el pez gordo que ocupaba la suite presidencial para una reunión importante. Sin pensarlo 2 veces, Lupita corrió por los pasillos de servicio. Sabía que debía advertir a aquel hombre. Su abuela siempre le había enseñado que cuando alguien estaba en peligro, había que actuar. Alejandro Montero estaba completamente absorto en los documentos cuando la puerta se abrió bruscamente. Al principio, no vio a nadie. Luego bajó la mirada y encontró a una niña pequeña, con uniforme escolar desgastado y trenzas apretadas, mirándolo con ojos enormes y asustados. «¿Qué significa esto?», preguntó irritado. «¿Cómo has entrado aquí?». «Señor, tiene que escucharme», dijo Lupita con voz firme a pesar del miedo. «Hay unos hombres malos vestidos como guardias, hablan italiano y dicen que van a hacerle daño a las 6». Alejandro estuvo a punto de llamar a seguridad para que sacaran a la niña cuando algo en su mirada lo detuvo. Había una seriedad impropia de su edad, una urgencia que parecía auténtica. «¿Italiano? ¿Estás segura de lo que escuchaste?», preguntó súbitamente alerta. «Sí, señor. Mi abuelita me enseñó italiano. Dijeron que lo van a neutralizar cuando esté solo». Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Un hombre de traje oscuro y mirada fría entró en la sala. Lupita se tensó visiblemente. «Es él», susurró con terror.
uno de los hombres que escuché. El instinto de Alejandro reaccionó con una rapidez que sorprendió incluso a él mismo. En un movimiento fluido se levantó y colocó a la niña detrás de él. Rodrigo, llamó a su asistente que pasaba por el pasillo, contacta inmediatamente con el jefe de seguridad del hotel y con mi equipo personal. Código rojo. El falso guardia intentó mantener la compostura, pero sus ojos delataban que algo no iba según lo planeado. Intentó acercarse con naturalidad. Señor Montero, solo venía a verificar que todo estuviera en orden antes de su reunión. Identifíquese, ordenó Alejandro con voz glacial. Ahora mismo. El hombre vaciló, y ese instante de duda fue suficiente. En menos de un minuto, el verdadero equipo de seguridad de Alejandro irrumpió en la sala. El impostor fue reducido rápidamente. La revisión posterior reveló un sofisticado plan para secuestrar al empresario, elaborado por un grupo rival que había infiltrado personal falso, aprovechando una brecha en los protocolos de seguridad. Una vez controlada la situación, Alejandro se volvió hacia la pequeña que permanecía en un rincón, observando todo con ojos asombrados, pero serenos. Por primera vez en años, el poderoso empresario sintió algo que no podía identificar. ¿Gratitud? ¿Admiración? ¿O quizás la inquietante sensación de que su vida, tan cuidadosamente planificada y controlada, acababa de ser salvada por el ser más inesperado? ¿Cómo te llamas?, preguntó con una voz más suave de lo habitual. Lupita Hernández, señor. Lupita, acabas de hacer algo muy valiente. Me gustaría hablar contigo y agradecértelo adecuadamente. ¿Dónde está tu mamá? Limpiando habitaciones, señor. Termina su turno a las 8. Alejandro asintió y, tras asegurarse de que la situación estaba completamente bajo control, pidió a su asistente que localizara a la madre de la niña y solicitó una suite adicional para hablar con Lupita en un entorno más tranquilo. Mientras caminaban hacia el elevador, la pequeña mano de Lupita se deslizó tímidamente en la de Alejandro. Él se sorprendió por el gesto, pero no la rechazó. Esa diminuta mano acababa de alterar el curso de su destino de maneras que aún no podía imaginar. En la suite, Alejandro ofreció a Lupita un vaso de agua y se sentó frente a ella, observándola con curiosidad. No estaba acostumbrado a tratar con niños. ¿Cómo aprendiste italiano, Lupita? Mi abuelita Esperanza me enseñó. Trabajaba en un restaurante italiano en Polanco. Decía que los idiomas abren puertas y oídos. Tu abuela era una mujer sabia, comentó Alejandro. ¿Y qué haces normalmente en el hotel mientras tu madre trabaja? Espero. Leo libros que me regalan las señoras de la lavandería. A veces hago dibujos y observo a la gente. ¿Observas? Sí. La gente no ve a los niños, así que podemos ver todo sin que nos vean. Como los espías de las películas. Alejandro sonrió levemente, la primera sonrisa genuina en semanas. Supongo que tienes razón. ¿Y qué has observado sobre mí? Lupita lo miró directamente a los ojos, con esa franqueza demoledora propia de la infancia. Que está muy solo, señor, como una isla. Las palabras de la niña golpearon a Alejandro con una fuerza inesperada. Por primera vez en años, alguien había visto más allá de su fachada de poder y éxito. Y había sido una niña de 7 años. Cuando Carmen Hernández, pálida de preocupación, fue llevada a la suite, no podía creer lo que veía. Su hija conversando tranquilamente con uno de los hombres más poderosos de México. Señor Montero, le pido 1000 disculpas si mi hija le ha causado alguna molestia. Comenzó nerviosamente. Al contrario, señora Hernández, respondió Alejandro, con una seriedad que sorprendió incluso a su asistente. Su hija acaba de salvarme la vida, y eso es algo que nunca podré olvidar. Mientras las últimas luces del día se filtraban por las ventanas de la lujosa suite, algo comenzaba a cambiar en el interior de Alejandro Montero. Como si una grieta se hubiera abierto en el muro que había construido alrededor de su corazón durante décadas. Lo que ninguno de los presentes podía imaginar era que aquel encuentro fortuito sería apenas el principio de una historia que transformaría sus vidas para siempre. La mañana siguiente, la sala de juntas del Hotel Emperador vibraba con tensión. Alejandro Montero, impecable en su traje hecho a medida, mantenía un semblante pétreo mientras enfrentaba a su equipo de seguridad y a los representantes del hotel. Lo que ocurrió ayer es inaceptable,
declaró con voz cortante. Un grupo de impostores logró infiltrarse en el personal de seguridad del evento más importante del año, para Grupo Montero. Quiero respuestas y las quiero ahora. Los responsables de seguridad intercambiaron miradas nerviosas. Nadie quería enfrentar la ira de Alejandro Montero. Señor, estamos investigando cómo pudieron falsificar las credenciales y... No me interesa cómo lo hicieron, interrumpió Alejandro. Me interesa por qué nadie lo detectó. ¿Saben quién sí lo detectó? Una niña de 7 años. Una niña que notó lo que todos ustedes, profesionales supuestamente capacitados, no pudieron ver. El silencio que siguió fue abrumador. Finalmente, Alejandro suspiró. Están todos despedidos. Rodrigo, contacta a García Seguridad Internacional. Quiero un nuevo equipo operativo antes del mediodía. Mientras los ejecutivos y el personal se retiraban cabizbajos, Rodrigo se acercó discretamente a su jefe. Todo está listo para la firma del contrato con los japoneses a las 4, señor. Y hay algo más. ¿Qué sucede? He investigado sobre la señora Hernández y su hija como solicitó. Viven en Iztapalapa, en un edificio de viviendas sociales. La señora es madre soltera y, según los registros médicos del Seguro Social, padece una enfermedad degenerativa que está en fase avanzada. Alejandro asintió lentamente, procesando la información. Prepara el auto. Iré a verlas después de la firma. Rodrigo no pudo ocultar su sorpresa. En los 8 años que llevaba trabajando para Alejandro Montero, nunca lo había visto desviarse de su agenda por asuntos personales. ¿Está seguro, señor? ¿Podemos enviar a alguien de recursos humanos con algún reconocimiento o...? Dije que iré personalmente, cortó Alejandro con firmeza. Y una cosa más. Quiero discreción absoluta. Ni una palabra de esto a la prensa. Esa tarde, el lujoso Mercedes blindado de Alejandro Montero se detuvo frente a un modesto edificio de apartamentos en uno de los barrios más humildes de la Ciudad de México. Los vecinos observaban con asombro cómo el empresario descendía del vehículo, seguido por su asistente que cargaba un maletín. El contraste no podía ser más marcado. Alejandro, con su traje de diseñador italiano y su porte aristocrático, parecía una aparición de otro mundo en aquel entorno de concreto, desgastado y tendederos improvisados. El apartamento de Carmen y Lupita estaba en el 3er piso. Era pequeño, pero impecablemente limpio. A pesar del evidente esfuerzo por mantener el orden, Alejandro notó inmediatamente los signos de precariedad. Un colchón delgado en el suelo que servía como cama para ambas, una mesa pequeña con 2 sillas desparejadas y una pila de facturas médicas sobre un mueble desvencijado. Carmen, visiblemente debilitada pero dignísima, recibió a Alejandro con evidente sorpresa. Señor Montero, no esperábamos... No tenemos mucho que ofrecer, pero por favor siéntese. Alejandro rechazó cortésmente el vaso de agua que le ofrecían, incómodo por primera vez en años. Fue entonces cuando apareció Lupita, con el mismo uniforme escolar del día anterior, pero con una sonrisa radiante al reconocerlo. «Señor Alejandro, ¿vino a visitarnos?» La naturalidad de la niña contrastaba con la tensión del momento. Alejandro se encontró sonriendo levemente. «Así es, Lupita. Quería agradecerte personalmente por lo que hiciste ayer». «No fue nada», respondió ella con sencillez. «Mi abuelita decía que siempre hay que ayudar a quien está en peligro». «Tu abuelita era muy sabia», comentó Alejandro, antes de volverse hacia Carmen. «Señora Hernández, estoy en deuda con su hija. Me gustaría ayudarlas, si me lo permite». Carmen se tensó visiblemente. El orgullo brillaba en sus ojos cansados. «Es muy amable, señor, pero no es necesario. Nosotras estamos bien». «Mamá», intervino Lupita con suavidad, «el doctor dijo que necesitas las medicinas nuevas, las que son caras». Alejandro observó el intercambio en silencio. La enfermedad de Carmen era evidente. La palidez, la delgadez extrema, las manos ligeramente temblorosas. «No se trata de caridad, señora Hernández», dijo finalmente. «Se trata de justicia. Su hija hizo algo extraordinario y merece una recompensa adecuada. Además, el hotel debería proporcionarle mejores condiciones como empleada». Tras una hora de conversación, llegaron a un acuerdo. Alejandro se encargaría de que Carmen recibiera atención médica en la mejor clínica privada de México,
cubriría sus gastos médicos y el alquiler de un apartamento más adecuado cerca del hospital. A cambio, Carmen aceptaría un traslado dentro del mismo grupo hotelero, a un puesto administrativo menos exigente físicamente. Cuando Alejandro se disponía a marcharse, Lupita corrió a su habitación y regresó con un dibujo. «Es para usted», dijo, tendiéndole una hoja de papel. El dibujo mostraba 3 figuras tomadas de la mano: una mujer, una niña y un hombre alto con traje. Debajo había escrito con letra infantil: «Mi familia soñada». Algo se removió en el interior de Alejandro. Tomó el dibujo con cuidado, como si fuera un objeto precioso. «Gracias, Lupita. Lo guardaré». En el trayecto de regreso a su ático en Las Lomas, el más exclusivo barrio residencial de la ciudad, Alejandro permaneció inusualmente silencioso. Rodrigo, que lo conocía mejor que nadie, no se atrevió a interrumpir sus pensamientos. Al llegar, Alejandro se dirigió directamente a su despacho privado. El ático, decorado por el más prestigioso interiorista de México, era un espacio minimalista y frío, reflejo perfecto de la vida que había construido, impecable, lujoso y completamente vacío de calor humano. Se sirvió un whisky y contempló la ciudad desde su ventanal. El dibujo de Lupita descansaba sobre su escritorio. «Mi familia soñada». Las palabras resonaban en su mente con una fuerza perturbadora. Alejandro Montero, el hombre que lo había conseguido todo, poder, dinero, respeto, se daba cuenta ahora de lo poco que realmente tenía. Mientras tanto, la noticia comenzaba a filtrarse en los círculos empresariales. El implacable Alejandro Montero visitando a la familia de una camarera en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Las especulaciones no se hicieron esperar. Esa misma noche, Enrique Valverde, presidente del Consejo de Administración de Grupo Montero, convocó una reunión de emergencia. «Esto es inaceptable», declaró mostrando las fotografías que alguien había tomado de Alejandro saliendo del edificio en Iztapalapa. «¿Qué demonios está haciendo nuestro CEO visitando a una empleada de limpieza? ¿Y por qué ninguno de nosotros sabía nada de esto?». Isabel Fuentes, directora de comunicación, intervino con preocupación. «La prensa ya está especulando. Algunos hablan de un romance secreto, otros de una estrategia de imagen para humanizar a Alejandro antes de la expansión internacional. Sea lo que sea, hay que controlarlo», sentenció Valverde. «Alejandro es brillante para los negocios, pero su imagen pública siempre ha sido su punto débil. Demasiado frío, demasiado calculador. Si ahora decide jugar al benefactor por algún capricho personal, podría desestabilizar toda la operación en un momento crucial. ¿Y si realmente está intentando cambiar su imagen?», sugirió otro miembro del consejo. «Quizás deberíamos aprovechar esto. Una campaña de responsabilidad social empresarial podría...». «No», cortó Valverde. «Conozco a Alejandro desde la universidad. Si está haciendo esto no es por estrategia. Y eso es lo que me preocupa. Necesitamos averiguar qué está pasando realmente y, si es necesario, intervenir antes de que afecte a la compañía». En su lujoso ático, ajeno a las conspiraciones corporativas, Alejandro Montero tomaba una decisión que cambiaría su vida para siempre. Tomó el teléfono y llamó a su abogado personal. «Necesito que prepares documentos de custodia legal», dijo sin preámbulos. «Para una niña de 7 años, quiero estar preparado en caso de que su madre... en caso de que sea necesario». Al colgar, se dio cuenta de que, por primera vez en muchos años, había tomado una decisión basada no en números o estrategias, sino en algo mucho más profundo y desconcertante. Un sentimiento que ni siquiera podía nombrar todavía. El dibujo de Lupita seguía sobre su escritorio. «Mi familia soñada». Quizás, pensó Alejandro, no era solo el sueño de una niña. Quizás, sin saberlo, también era el suyo. Las semanas siguientes marcaron el inicio de una extraña rutina para Alejandro Montero. Por las mañanas dirigía el imperio corporativo con la misma precisión matemática de siempre. Por las tardes visitaba el nuevo apartamento que había conseguido para Carmen y Lupita en Condesa, un barrio bohemio y seguro, cercano a la clínica donde Carmen recibía tratamiento. Al principio sus visitas eran formales y breves: preguntar por la salud de Carmen, asegurarse de que no les faltara nada,
traer algún regalo educativo para Lupita. Pero gradualmente algo comenzó a cambiar. Una tarde, Alejandro llegó para encontrar a Carmen demasiado débil para levantarse y a Lupita intentando preparar la cena. «Señor Alejandro», dijo la niña con seriedad impropia de sus 7 años, «mamá no quiere comer la sopa que hice. Dice que no tiene hambre, pero el doctor dijo que debe alimentarse bien». Alejandro observó la escena. La niña sosteniendo una cuchara frente a su madre, quien sonreía débilmente desde la cama. Sin pensarlo 2 veces, se quitó el saco, se arremangó la camisa y se dirigió a la cocina. «Veamos qué podemos hacer para mejorar esa sopa», dijo con naturalidad, como si preparar alimentos fuera parte de su rutina diaria y no algo que no había hecho en décadas. El resultado fue un desastre culinario que provocó las primeras risas genuinas de Carmen en semanas. La torpeza de Alejandro en la cocina, tan contrastante con su habitual perfección, tenía algo entrañable. «Lo siento», se disculpó contemplando la sopa quemada. «Mis habilidades domésticas están algo oxidadas». «¿Oxidadas?», rió Carmen débilmente. «Diría que son inexistentes, señor Montero». «Alejandro», corrigió él, sorprendiéndose a sí mismo. «Creo que ya es hora de que me llamen Alejandro». Aquel momento marcó un punto de inflexión. Las visitas se volvieron más largas y frecuentes. Alejandro comenzó a cenar con ellas regularmente, a veces incluso intentando cocinar bajo la supervisión divertida de Lupita, quien resultó ser sorprendentemente paciente, enseñándole cosas básicas. Una noche, mientras Carmen descansaba, Alejandro se encontró sentado junto a la cama de Lupita, escuchándola leer un cuento. La niña leía con entusiasmo, pero su voz comenzó a apagarse por el cansancio. Sin decir palabra, Alejandro tomó el libro y continuó la lectura. Lupita se acurrucó contra él y antes de quedarse dormida murmuró: «Lees bien, casi tan bien como mamá». Desde la puerta entreabierta, Carmen observaba la escena con una mezcla de gratitud y un dolor que nada tenía que ver con su enfermedad. Sabía que su tiempo se agotaba. Los médicos habían sido claros, aunque ella había pedido que no informaran a Lupita. La enfermedad avanzaba más rápido de lo previsto y ni siquiera los mejores tratamientos que el dinero podía comprar lograrían detenerla. Cuando Alejandro salió de la habitación de Lupita, encontró a Carmen esperándolo en la sala. «Gracias», dijo ella simplemente. «No hay nada que agradecer». «Sí lo hay». La voz de Carmen era suave pero firme. «No solo por los tratamientos o este apartamento. Gracias por estar aquí, por ser real con ella». Alejandro asintió, incómodo ante la sinceridad del momento. «Necesito pedirle algo», continuó Carmen, mirándolo directamente a los ojos. «Algo que nunca pensé que pediría a nadie, y menos a alguien como usted. Lo que sea, cuando yo no esté, prométame que Lupita nunca estará sola. No quiero que sea un asunto de caridad o de responsabilidad. Quiero que me prometa que la querrá como si fuera suya». La habitación pareció quedarse sin aire. Alejandro sintió el peso de aquellas palabras, la magnitud del compromiso que se le pedía. No era un contrato empresarial o una fusión corporativa. Era una promesa sobre una vida humana, sobre amor incondicional, sobre convertirse en algo que nunca había sido: un padre. «Lo prometo», respondió con una voz que no parecía la suya, más suave y vulnerable de lo que jamás había permitido que otros escucharan. Carmen asintió, como si finalmente pudiera descansar. Tomó la mano de Alejandro entre las suyas, tan frágiles que parecían de papel, y la apretó con una fuerza sorprendente. «Ella lo salvó una vez», murmuró. «Quizás también esté salvándolo de otra manera, aunque ninguno de los dos lo sepa todavía». Mientras tanto, en las oficinas centrales de Grupo Montero, la preocupación crecía entre los miembros del consejo. Las ausencias cada vez más frecuentes de Alejandro y su evidente distracción comenzaban a notarse. Los rumores sobre su relación con la familia Hernández se multiplicaban. Isabel Fuentes, la directora de comunicación, había preparado un informe detallado sobre la situación. «Señores, esto ya no es solo un asunto de imagen pública», explicó en una reunión a puerta cerrada. «Hay indicios preocupantes de que Alejandro está tomando decisiones personales
que podrían afectar su juicio profesional. Ha ordenado discretamente a nuestros abogados que preparen documentos relacionados con la custodia legal de la niña. Enrique Valverde golpeó la mesa con el puño. ¿Está loco? ¿Quiere adoptar a la hija de una empleada de limpieza? ¿Tiene idea del circo mediático que esto provocaría? Las acciones se desplomarían. Los inversionistas perderían confianza. Tal vez deberíamos hablar directamente con él, sugirió otro consejero. Recordarle sus responsabilidades con la empresa, con los accionistas. No serviría de nada, respondió Valverde. Conozco a Alejandro. Cuando toma una decisión, no hay poder humano que lo haga cambiar de opinión. Y si está involucrado emocionalmente, Dios nos ayude. ¿Y si intervenimos de otra manera?, propuso Isabel. Podríamos arreglar un traslado para la madre y la niña. El grupo tiene hoteles en Cancún, Cabo San Lucas, con el pretexto de un mejor puesto para la madre, por supuesto. Separar a Alejandro de ellas, murmuró Valverde, considerando la idea. Podría funcionar. La distancia enfría los sentimientos. No solo eso, continuó Isabel. También podemos controlar la narrativa. Preparar un comunicado donde presentemos todo esto como parte de un programa de responsabilidad social de la empresa. Alejandro sería el ejecutivo comprometido que ayuda a familias en situación vulnerable, no el hombre que está perdiendo la cabeza por una niña que le salvó la vida. La propuesta fue recibida con asentimientos generalizados. Solo uno de los consejeros más jóvenes se atrevió a expresar dudas. ¿Y si realmente le importan? ¿Y si no es solo un capricho pasajero? Las risas que siguieron a su pregunta fueron elocuentes. En el mundo de los negocios de alto nivel, los sentimientos genuinos eran vistos como debilidades, anomalías a corregir. Alejandro Montero no ha tenido una relación estable en 15 años, señaló Valverde con desdén. Ha construido su carrera sacrificando cualquier vínculo personal en favor del éxito empresarial. No va a tirar todo eso por la ventana por una fantasía familiar repentina. Pero Valverde estaba equivocado. Esa misma noche, mientras el consejo conspiraba, Alejandro permanecía sentado en la sala del apartamento de Condesa, observando a Carmen y Lupita dormir acurrucadas en el sofá frente al televisor. La escena despertaba en él un sentimiento de pertenencia que nunca había experimentado en su lujoso ático o en su imponente despacho corporativo. Con cuidado para no despertarlas, cubrió a ambas con una manta. Al hacerlo, Carmen abrió brevemente los ojos. ¿Te quedas a dormir?, preguntó con voz somnolienta. Hay sábanas limpias en el armario. Me quedaré, respondió él, sorprendido por lo natural que resultaba esa decisión. Esa noche, Alejandro Montero durmió en un incómodo sofá-cama, en un apartamento que costaba una fracción de lo que había pagado por cualquiera de sus relojes de lujo. Y, paradójicamente, fue la noche más reconfortante que había tenido en años. A la mañana siguiente, mientras tomaban un desayuno improvisado, el teléfono de Alejandro sonó insistentemente. Era Rodrigo, su asistente. Señor, el consejo está preguntando por usted. La reunión estratégica comenzó hace media hora. Alejandro miró a Lupita, que untaba mermelada en una tostada con absoluta concentración, y a Carmen, que sonreía débilmente desde su silla. Diles que llegaré cuando pueda, respondió, y por primera vez en su carrera colgó sin dar más explicaciones. La reunión podía esperar. Esta familia, su familia, no. Los rumores en el mundo empresarial mexicano crecían como la espuma. El enigmático y temido Alejandro Montero había cambiado. Los ejecutivos que llevaban años trabajando con él notaban diferencias sutiles pero significativas. Llegaba más tarde, salía más temprano y en ocasiones parecía distraído durante reuniones importantes, algo impensable en el pasado. Para la prensa de espectáculos, la situación era un festín. Las revistas del corazón especulaban desenfrenadamente sobre la relación entre el magnate y la humilde familia Hernández. Algunos sugerían un romance secreto con Carmen. Otros, más maliciosos, insinuaban motivos ocultos o estrategias de imagen. Una mañana particularmente tensa, Alejandro fue abordado por Enrique Valverde a la salida de su despacho. «Necesitamos hablar», dijo Valverde, sin preámbulos. «En privado». Una vez a puertas cerradas,
El presidente del consejo no se anduvo con rodeos. ¿Qué demonios estás haciendo, Alejandro? El consejo está preocupado, los accionistas están nerviosos y la prensa está teniendo un día de campo con tus visitas a esa familia. Mi vida personal no es asunto del consejo, respondió Alejandro con frialdad. Lo es cuando afecta a la empresa. Las acciones han caído un 3% desde que comenzaron los rumores. Los inversionistas japoneses están cuestionando tu estabilidad emocional. ¿Te das cuenta de lo que está en juego? Alejandro permaneció imperturbable. Las acciones subirán cuando cerremos el acuerdo con Singapur la próxima semana. En cuanto a mi estabilidad emocional, nunca he estado más lúcido. Valverde cambió de estrategia, suavizando su tono. Escucha, todos entendemos que esa niña te salvó la vida. Es natural sentir gratitud, pero hay formas más apropiadas de mostrarla. La empresa podría crear una fundación a su nombre, una beca universitaria, algo que no implique involucrarte personalmente. ¿Apropiadas para quién, Enrique? ¿Para la imagen corporativa? ¿Para tranquilizar a los accionistas? Para ti, insistió Valverde. Te conozco desde hace 20 años, Alejandro. No eres un hombre familiar. Tu brillantez en los negocios siempre ha estado ligada a tu desapego emocional. Es lo que te hace especial, lo que te diferencia del resto. Alejandro guardó silencio por un momento, mirando por la ventana hacia el horizonte urbano de la Ciudad de México. Tal vez estaba equivocado, dijo finalmente. Tal vez todos estábamos equivocados. Valverde sintió un escalofrío. En 2 décadas de amistad y rivalidad profesional, nunca había escuchado a Alejandro Montero admitir un error. El consejo ha preparado una propuesta, continuó, decidiendo jugarse su última carta. Un traslado para la señora Hernández, un puesto administrativo en nuestro Hotel de Los Cabos. Mejor salario, mejores instalaciones médicas. Su hija tendría acceso a una escuela privada. Todos ganan. La mirada que Alejandro le dirigió fue glacial. ¿Un traslado? ¿A más de 1000 kilómetros de distancia? ¿Esa es vuestra solución? Es una oportunidad, Alejandro, para ellas y para ti. Podrías visitarlas cuando quieras, por supuesto, pero con cierta distancia saludable. La respuesta es no. Al menos considéralo. Habla con... Dije que no, cortó Alejandro, y su tono no dejaba lugar a discusión. Y si el consejo vuelve a intentar interferir en este asunto, presentaré mi dimisión inmediatamente. Veremos cuánto duran las acciones entonces. La amenaza quedó flotando en el aire como una nube tóxica. Ambos sabían que no era un farol. La identidad de Grupo Montero estaba inextricablemente ligada a su fundador y CEO. Si Alejandro se marchaba, el imperio se tambalearía. Esto no ha terminado, advirtió Valverde antes de salir. Por una vez, estamos de acuerdo, respondió Alejandro. Esa tarde, Alejandro llegó al apartamento de Condesa más temprano de lo habitual. Encontró a Carmen sentada en el balcón, contemplando la calle con expresión distante. Su deterioro era cada vez más evidente, la piel cetrina, los ojos hundidos, la extrema delgadez. ¿Dónde está Lupita?, preguntó después de saludarla. En clase de ballet. La maestra la traerá en 1 hora, respondió Carmen, y luego añadió con voz cansada. He visto las revistas, Alejandro, y los programas de televisión. Él se sentó a su lado suspirando. Lo siento. Debería haberte advertido que esto podría ocurrir. No es por mí, dijo ella con una sonrisa triste. Es por Lupita y por ti. No quiero que ella crezca en medio de escándalos y rumores. Los rumores pasarán, siempre lo hacen. Carmen negó con la cabeza. No cuando involucran a alguien como tú y a personas como nosotras. La gente no entiende. No puede entender que alguien como tú pueda preocuparse genuinamente por alguien como Lupita. Me importa un bledo lo que entienda la gente, respondió él con vehemencia. Carmen tomó su mano, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. Pero a Lupita sí le importará cuando sea mayor y lea todas esas cosas horribles. Y tú tienes una empresa que dirigir, una imagen que mantener. Carmen, interrumpió Alejandro, mirándola directamente a los ojos, necesito que entiendas algo. La empresa, la imagen pública, el dinero, todo eso es reemplazable. Lupita y tú no lo son. Las palabras flotaron entre ellos.
sinceras y definitivas. No era una declaración romántica, sino algo quizás más profundo. El reconocimiento de una conexión que trascendía categorías convencionales. El consejo quiere trasladarlas a Los Cabos, añadió después de un momento. Creen que así me protegen de mis propios sentimientos. Carmen sonrió débilmente. El temible Alejandro Montero, acusado de tener sentimientos. ¡Qué escándalo! Ambos rieron y por un momento la sombra de la enfermedad pareció retroceder. ¿Qué les has dicho?, preguntó ella. Que no, pero seguirán intentándolo. El mundo corporativo no tolera lo que no puede controlar o clasificar, y esto, nosotros, no encajamos en ninguna de sus casillas. Carmen asintió comprendiendo. Después de un largo silencio, habló con voz queda. A veces pienso que es injusto para ti. Te salvaste de esos hombres solo para quedar atrapado en... esto, una mujer enferma y una niña que no es tuya. La respuesta de Alejandro fue instantánea. No estoy atrapado, Carmen. Por primera vez en mi vida estoy exactamente donde quiero estar. El sonido de la puerta interrumpió su conversación. Lupita entró como un torbellino, aún con su tutú rosa y el pelo recogido en un moño apretado. «Alejandro», exclamó, corriendo a abrazarlo. «No sabía que vendrías tan temprano. Mira, puedo hacer un arabesque». La niña procedió a demostrar su nueva habilidad con la concentración solemne de quien realiza una tarea de vital importancia. Alejandro aplaudió con entusiasmo genuino. «Impresionante, Lupita. A este paso, pronto estarás bailando en Bellas Artes». La cotidianidad de la escena, los deberes escolares, la cena sencilla, las historias antes de dormir, contrastaba radicalmente con la vida que Alejandro había llevado durante décadas. Y sin embargo, había en ella una plenitud que nunca había encontrado en las salas de juntas o en las exclusivas fiestas del jet set mexicano. Esa noche, después de acostar a Lupita, Alejandro y Carmen conversaron en voz baja en la cocina. Él le contó sobre su infancia en un internado suizo, sobre la distancia emocional de sus padres, sobre cómo había aprendido desde muy joven que el éxito y el afecto eran mutuamente excluyentes. «Supongo que por eso construí mi vida como lo hice», reflexionó. «Aislado, controlado, medido únicamente por logros tangibles». «¿Y ahora?», preguntó Carmen. «Ahora no sé quién soy», admitió él con una honestidad que lo sorprendió. «Pero creo que estoy más cerca de descubrirlo que nunca antes». Carmen sonrió, y en su mirada había una mezcla de ternura y resignación. «Eres un buen hombre, Alejandro Montero, aunque hayas pasado toda tu vida intentando ocultarlo». Más tarde, mientras conducía de regreso a su ático, Alejandro recibió una llamada de su abogado personal. «Los documentos de custodia están listos», informó. «Pero debo advertirte que no será sencillo. Sin un vínculo familiar previo y con tu perfil público, habrá escrutinio, mucho escrutinio». «Haz lo que sea necesario», respondió Alejandro. «Y una cosa más, quiero modificar mi testamento. Lupita Hernández debe ser incluida como heredera principal». Al colgar, Alejandro sintió una extraña paz. Las decisiones que estaba tomando, aunque contrarias a todo lo que había valorado en su vida profesional, le parecían ahora las únicas correctas. Mientras tanto, en las oficinas de Grupo Montero, Enrique Valverde sostenía otra conversación, esta vez con Isabel Fuentes. «Está peor de lo que pensábamos», dijo, pasándole una carpeta. «Nuestros contactos en el bufete de abogados confirman que está preparando documentos de adopción y modificando su testamento. La niña podría convertirse en la principal heredera del grupo». Isabel revisó los documentos con expresión grave. «Esto es una crisis mayor de lo que imaginábamos. Si los accionistas se enteran...». «No se enterarán», cortó Valverde. «Al menos no todavía. Tenemos que actuar rápido, pero con inteligencia. Alejandro siempre ha sido más listo que todos nosotros juntos. ¿Qué propones?». Valverde sonrió sin alegría. «Si no podemos alejar a la familia de Alejandro, tal vez deberíamos alejar a Alejandro de la empresa. Temporalmente, por supuesto, por su propio bien». El inevitable día llegó con la suavidad de una hoja que cae en otoño. Carmen, quien había luchado valientemente contra su enfermedad, se despidió del mundo un amanecer de domingo,
sosteniendo la mano de Alejandro mientras Lupita dormía en la habitación contigua. «Cuídala», fueron sus últimas palabras. «Enséñale a ser fuerte, pero también a ser tierna». «Lo haré», prometió él, con la voz quebrada por primera vez en su vida adulta. «Te lo juro». Cuando tuvo que despertar a Lupita para darle la noticia, Alejandro descubrió que ninguno de sus logros empresariales, ninguna negociación multimillonaria, ninguna crisis corporativa lo había preparado para ese momento. La niña lo miró con ojos enormes, que gradualmente comprendían la magnitud de la pérdida, y luego se derrumbó en sus brazos con un llanto desgarrador que pareció sacudir los cimientos del edificio. Durante horas, Alejandro simplemente la sostuvo, meciendo su pequeño cuerpo sacudido por sollozos, susurrando promesas que sabía que cumpliría a cualquier costo. «No estás sola. Estoy aquí, siempre estaré aquí». El funeral fue sencillo y discreto, tal como Carmen hubiera querido. Alejandro se encargó personalmente de cada detalle, permaneciendo al lado de Lupita en todo momento. La niña, vestida con un sencillo vestido negro que hacía más evidente su fragilidad, mantuvo la mano de Alejandro firmemente agarrada, como si fuera su único ancla en un mundo repentinamente inestable. Fue entonces cuando aparecieron los trabajadores sociales. Dos mujeres de expresión comprensiva, pero firme, se acercaron a Alejandro al finalizar la ceremonia. «Señor Montero, somos del DIF. Entendemos la situación y sabemos de su relación con la familia, pero debemos seguir los protocolos». «Por supuesto», respondió él con calma. «¿Qué necesitan?» «La niña debería venir con nosotros mientras se determina su situación legal. Tenemos familias temporales capacitadas para casos como este». Lupita, quien había permanecido en silencio durante horas, súbitamente se aferró a la pierna de Alejandro con fuerza desesperada. «No», dijo él, colocando una mano protectora sobre el hombro de la pequeña. «Lupita se queda conmigo. Su madre me confió su cuidado y tengo los documentos legales en proceso. Señor Montero, entendemos su preocupación, pero sin un vínculo familiar directo o una autorización previa de custodia, no podemos...» «Llamen a este número», interrumpió Alejandro, entregándoles una tarjeta. «Es mi abogado. Él les proporcionará toda la documentación necesaria. Mientras tanto, Lupita permanece bajo mi cuidado. Ya ha perdido a su madre hoy. No permitiré que también pierda su hogar». La determinación en su voz no dejaba lugar a discusión. Las trabajadoras intercambiaron miradas, evaluando la situación. «Arreglaremos una visita domiciliaria para mañana», concedió finalmente una de ellas. «Y necesitaremos entrevistar a la niña, a solas». «Como deseen», respondió Alejandro, «pero no hoy. Hoy necesita descansar». Esa noche, en el apartamento de Condesa, que de pronto parecía demasiado silencioso, Alejandro enfrentó uno de los mayores desafíos de su vida: consolar a una niña de 7 años que acababa de perder a su madre. Lupita se había encerrado en un mutismo doloroso. No lloraba, no hablaba, apenas comía. Simplemente permanecía sentada en la cama que había compartido con Carmen, abrazando la almohada que aún conservaba el aroma de su madre. «¿Quieres hablar?», preguntó Alejandro, sentándose a su lado. Lupita negó con la cabeza. «Está bien, no tenemos que hablar». Dudó un momento y luego añadió: «Cuando yo tenía 10 años, mi padre se fue, no como tu mamá. Él simplemente decidió que tenía cosas más importantes que hacer que ser mi padre. Me mandaron a un internado en Suiza. No hablé con nadie durante semanas». La niña lo miró por primera vez en horas, con un destello de curiosidad en sus ojos enrojecidos. «¿Estabas triste?», preguntó con voz ronca. «Muy triste y enojado, tan enojado que rompí todas las fotos que tenía de él». «Yo no quiero romper las fotos de mamá», murmuró Lupita. «Claro que no. Tu mamá te amaba más que a nada en el mundo, y ella querría que conservaras todos los recuerdos hermosos». Lupita se acercó un poco más a él. «¿Crees que pueda verme desde el cielo?». Alejandro, el hombre de negocios pragmático que siempre había desdeñado las cuestiones espirituales, se encontró respondiendo con una convicción sorprendente. «Estoy seguro de que sí, y estoy seguro de que está muy orgullosa de lo valiente que estás siendo». La niña se inclinó entonces,
y apoyó su cabeza contra el brazo de Alejandro. No era un abrazo completo, pero era un comienzo. Un pequeño puente tendido sobre el abismo de la pérdida. ¿Me puedo quedar contigo?, preguntó en un susurro casi inaudible. Para siempre. Como dijo mamá. Sí, Lupita, para siempre. A medianoche, cuando los terrores nocturnos despertaron a la niña con gritos desgarradores, Alejandro estuvo allí, sosteniendo su mano hasta que el sueño regresó. A las 3 de la madrugada, cuando volvió a despertar llorando por su madre, él seguía allí, inquebrantable en su promesa silenciosa. Al amanecer, cuando Lupita finalmente cayó en un sueño profundo, Alejandro hizo una serie de llamadas a su asistente para cancelar todas sus reuniones de la semana, a su abogado para acelerar los trámites de la custodia y finalmente a Rodrigo, su mano derecha en la empresa. «Necesito que tomes el control temporal de las operaciones», le dijo sin preámbulos. «Confío en ti más que en nadie». «¿Por cuánto tiempo, señor?» «El que sea necesario. Lupita me necesita ahora». El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Finalmente, Rodrigo habló con la franqueza que siempre había caracterizado su relación profesional. «El consejo no lo tomará bien, señor. Valverde ya está organizando reuniones a sus espaldas». «Que lo intenten», respondió Alejandro con una dureza que recordaba al implacable CEO que había sido. «Les recuerdo que sigo siendo el accionista mayoritario y que tengo suficiente información sobre cada uno de ellos para asegurarme de que ninguno vuelva a trabajar en el sector si deciden ponerse difíciles». La batalla legal comenzó casi de inmediato. Los titulares en los periódicos económicos eran cada vez más alarmantes. Crisis de liderazgo en Grupo Montero. Alejandro Montero abandona las riendas por drama personal. Acciones caen un 8% ante rumores de inestabilidad. El Consejo, liderado por Valverde, intentó forzar una junta extraordinaria para discutir el comportamiento errático del CEO. Los inversionistas más conservadores comenzaron a vender sus acciones, nerviosos ante la incertidumbre. Simultáneamente, la batalla por la custodia de Lupita se intensificaba. El proceso, que debería haber sido relativamente sencillo, dada la voluntad expresa de Carmen y los recursos de Alejandro, se complicaba por su perfil público y por lo que el juez llamó circunstancias inusuales del caso. «Necesito asegurarme de que este repentino interés en la niña no sea un capricho pasajero, señor Montero», dijo el juez Ortega durante una audiencia preliminar. «Su historial personal no muestra precisamente una inclinación hacia la vida familiar». «Mi historial personal es irrelevante, su señoría», respondió Alejandro. «Lo que importa es que prometí a Carmen Hernández en su lecho de muerte que cuidaría de su hija, y cumplo mis promesas. Nobles intenciones, sin duda, pero criar a un niño no es un contrato empresarial, señor Montero. No puede resolverse con cláusulas y abogados. Con todo respeto, su señoría, estoy perfectamente consciente de eso. He pasado más tiempo con Lupita en los últimos meses que muchos padres con sus hijos en años. La conozco. Sé que le gusta el helado de fresa, pero no el de chocolate. Sé que tiene miedo a los truenos, pero le fascinan los relámpagos. Sé que cuando está nerviosa se trenza el pelo con los dedos, igual que hacía su madre». La pasión en su voz sorprendió incluso a su propio abogado. El juez lo observó largamente antes de asentir. «El tribunal designará a una psicóloga infantil para visitas semanales. Evaluará el bienestar de la niña y la idoneidad del entorno. Mientras tanto, se le concede custodia provisional, señor Montero. No lo desperdicie». Cuando Alejandro comunicó la noticia a Lupita, la reacción de la niña fue inesperada. En lugar de la alegría que había anticipado, ella lo miró con seriedad. «Tendremos que irnos a tu casa grande. ¿La de la televisión?». Se refería al ático en las lomas que ocasionalmente aparecía en reportajes sobre las mansiones de los millonarios mexicanos. «Solo si tú quieres», respondió él sorprendido. «Podemos quedarnos aquí si prefieres». Lupita negó lentamente. «Quiero ir a tu casa», dijo. «Pero, ¿podemos llevar las cosas de mamá? Sus fotos y su cobija azul». «Por supuesto que sí. Llevaremos todo lo que quieras». Esa misma tarde, mientras empacaban algunas pertenencias de Lupita, el teléfono de Alejandro sonó. Era Isabel Fuentes, la directora de comunicación de Grupo Montero. «Alejandro,
el consejo ha votado. Quieren que tomes una licencia temporal mientras resuelves tus asuntos personales. ¿Una licencia o un golpe de estado corporativo? Lo están presentando como una medida de protección, para ti y para la empresa. Alejandro rió sin humor. Protección. Qué conveniente. ¿Y supongo que Valverde se ha ofrecido generosamente a asumir la dirección interina? Así es. Dile a Valverde que puede intentarlo, pero que se prepare para una guerra que no puede ganar. Al colgar, Alejandro notó que Lupita lo observaba desde la puerta, con esos ojos enormes que parecían comprender mucho más de lo que correspondía a su edad. ¿Estás en problemas por mi culpa?, preguntó. Alejandro se arrodilló para quedar a su altura, tomándola suavemente por los hombros. Escúchame bien, Lupita. Tú nunca serás un problema para mí. Nunca. Esas personas en la empresa, ellos no entienden lo que es importante de verdad. ¿Y qué es importante de verdad? La pregunta, tan simple y a la vez tan profunda, lo dejó momentáneamente sin palabras. Finalmente, respondió con una verdad que apenas comenzaba a comprender él mismo. Esto, nosotros, familia. Fue la primera vez que usó esa palabra, familia, y al pronunciarla, supo que era exactamente lo que Carmen había visto desde el principio. No un arreglo temporal, no un acto de caridad o responsabilidad, sino la creación de algo nuevo y permanente a partir de la pérdida y el encuentro fortuito. Esa noche, cuando Lupita se instaló en una de las habitaciones de huéspedes del lujoso ático, colocó cuidadosamente las fotos de su madre en la mesita de noche y extendió la vieja cobija azul sobre la elegante cama de diseño. «Es bonito aquí», dijo, mirando por la ventana las luces de la ciudad, pero muy callado. «Pronto lo llenaremos de ruido», prometió Alejandro. «De risas, de música, de lo que tú quieras». Lupita asintió solemnemente, como si sellaran un pacto. «Alejandro», dijo antes de que él saliera de la habitación, «¿puedo llamarte papá algún día? No ahora, pero algún día, cuando no duela tanto pensar en mamá». Alejandro sintió que algo se rompía y se reconstruía simultáneamente dentro de su pecho. «Puedes llamarme como quieras, Lupita, y tómate todo el tiempo que necesites». Mientras cerraba suavemente la puerta, Alejandro Montero, el hombre que había construido un imperio basado en el cálculo frío y la ambición implacable, comprendió que acababa de recibir el regalo más valioso de su vida, la promesa de un futuro que nunca había soñado, pero que ahora no podía imaginar vivir sin él. La adaptación no fue fácil. El ático de Alejandro, diseñado para impresionar más que para vivir, se transformaba poco a poco. Una habitación minimalista se llenó de colores con las pinturas de Lupita. La cocina, anteriormente utilizada solo por el servicio ocasional, ahora era escenario de intentos culinarios que oscilaban entre lo cómico y lo desastroso. Una mañana, la doctora Gabriela Solís, la psicóloga infantil asignada por el tribunal, llegó para su visita semanal. Era una mujer de mediana edad, de mirada perspicaz y sonrisa amable, que había establecido rápidamente una buena relación con Lupita. «Buenos días, señor Montero», saludó profesionalmente. «¿Cómo ha ido la semana?» «Hemos avanzado», respondió él, conduciendo a la doctora hacia el salón. «Lupita tuvo menos pesadillas y ayer incluso la escuché reír mientras veíamos una película». La doctora asintió, observando los cambios en el apartamento, los libros infantiles en la estantería, que antes solo albergaba tomos de economía y arte contemporáneo, los zapatos pequeños junto a los lustrosos mocasines italianos en la entrada. «¿Y usted cómo está llevando todos estos cambios?». La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Durante semanas las sesiones se habían centrado exclusivamente en Lupita. «Yo estoy bien», respondió automáticamente. «Lo importante es que ella se adapte». «Sí, pero usted también está pasando por una transformación profunda», insistió Gabriela. «De soltero enfocado en su carrera a padre de una niña en duelo. No es un cambio menor». Alejandro reflexionó un momento. «Es desafiante», admitió finalmente, «pero también sorprendentemente natural en ciertos aspectos». «Por ejemplo?» «Las prioridades», respondió sin dudar. «Antes, todo giraba en torno a la próxima adquisición, la próxima fusión, el próximo trimestre. Ahora mi mayor preocupación es si Lupita dormirá bien esta noche o si he preparado adecuadamente su lonchera escolar». Gabriela sonrió.
Esas son preocupaciones de padre, señor Montero. ¿Ha pensado en ello? En que ya está actuando como un padre, no solo como un guardián temporal. Supongo que sí, respondió él sorprendido por la observación, aunque a veces me pregunto si estoy haciéndolo bien. No tengo exactamente un modelo a seguir. Nadie lo tiene realmente, comentó la psicóloga. Incluso aquellos con padres presentes a menudo descubren que la paternidad es un territorio inexplorado. ¿Le importaría si hablamos un poco sobre su relación con sus propios padres? Durante la siguiente hora, para su propia sorpresa, Alejandro se encontró hablando de su infancia. Un padre ausente obsesionado con los negocios, una madre emocionalmente distante que delegaba su crianza en niñeras e internados. La soledad que había moldeado su visión del mundo y su enfoque implacable en el éxito material. Parece que está rompiendo el ciclo, observó Gabriela al final de la conversación, eligiendo un camino diferente al que eligieron con usted. No es una elección consciente, admitió Alejandro. Simplemente no puedo imaginar tratar a Lupita como me trataron a mí. Ella merece más. Merece amor. La palabra tan simple y a la vez tan cargada de significado quedó flotando en el aire. Era quizás la primera vez que Alejandro la pronunciaba en ese contexto. ¿Sabe? Muchos de mis colegas considerarían esta situación problemática, dijo Gabriela después de un momento. Un hombre soltero sin experiencia, adoptando repentinamente a una niña con la que no tiene vínculo sanguíneo. Pero lo que veo aquí es extraordinario. Dos personas que se necesitaban mutuamente y se encontraron a través de circunstancias inusuales. ¿Eso significa que su informe al juez será favorable? Significa que mi informe será honesto, señor Montero, y hasta ahora lo que veo es un hogar en formación. No perfecto, pero genuino, y eso es mucho más valioso que la perfección. Después de que Gabriela se marchara, Alejandro fue a recoger a Lupita de su nueva escuela, un colegio privado cercano, donde había sido admitida a mitad del curso. La niña salió corriendo con una hoja de papel en la mano. «Mira, saqué 10 en matemáticas». Alejandro tomó el examen, examinándolo con la misma seriedad con la que revisaba los informes financieros de su empresa. «Esto es excelente, Lupita. Estoy muy orgulloso. La maestra dice que tengo facilidad con los números, como tú. Mucho mejor que yo, diría yo. A tu edad yo odiaba las matemáticas». «¿De verdad?» «De verdad. Solo empecé a interesarme cuando descubrí que podían usarse para construir cosas». Durante el trayecto a casa, Lupita habló sin parar sobre su día, sobre su nueva amiga Mariana, sobre el proyecto de ciencias que estaban preparando. Era la conversación más larga que había tenido desde el fallecimiento de su madre, y Alejandro la escuchó con atención absoluta, maravillado por la resiliencia infantil. En casa, mientras Lupita hacía sus tareas, Alejandro revisó los mensajes acumulados en su teléfono. La mayoría eran de Rodrigo, informándole sobre la situación en la empresa. El consejo seguía presionando para formalizar su licencia temporal. Los accionistas estaban divididos y Valverde había comenzado a implementar cambios estratégicos sin consultar. «Necesitamos que regreses, jefe», decía el último mensaje. «Las cosas se están descontrolando». Alejandro suspiró. Había dedicado 20 años de su vida a construir Grupo Montero, sacrificando relaciones personales, salud y cualquier atisbo de vida normal en el proceso. La idea de ver cómo todo se desmoronaba le resultaba dolorosa. Pero luego miró hacia la mesa del comedor, donde Lupita fruncía el ceño concentrada en sus ejercicios de matemáticas, y supo que sus prioridades habían cambiado irrevocablemente. «Rodrigo», respondió, «programa una videoconferencia para mañana. Hablaré con el consejo, pero desde casa. Mi lugar está aquí ahora». Esa noche, mientras cenaban espaguetis, la nueva especialidad culinaria de Alejandro, Lupita levantó la vista de su plato y preguntó con su habitual franqueza, «¿Extrañas tu trabajo?» «A veces», respondió él honestamente. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque siempre estás mirando el teléfono cuando crees que no te veo, y tienes esa arruga aquí», señaló entre sus cejas, la misma que tenía mamá cuando estaba preocupada. Alejandro sonrió, asombrado una vez más por la perspicacia de la niña. «Es complicado, Lupita. He trabajado en esa empresa toda mi vida adulta. Es difícil dejarla ir, incluso temporalmente».
¿Tienes que dejarla ir por mí? La pregunta tan directa y cargada de culpa potencial lo alarmó. No, Lupita, no es así. Estoy eligiendo estar contigo porque es lo que quiero. La empresa siempre estará ahí, pero estos momentos contigo son únicos e irreemplazables. La niña pareció considerar su respuesta con seriedad antes de asentir. Mamá decía que a veces las personas piensan que quieren cosas que en realidad no las hacen felices. Tu madre era muy sabia, respondió Alejandro, sorprendido por la profundidad del comentario. Sí, dijo Lupita con una pequeña sonrisa. Por eso te eligió a ti. La sencillez de la afirmación dejó a Alejandro sin palabras. En esa frase infantil estaba contenida una verdad que apenas comenzaba a comprender. Carmen no lo había visto como el multimillonario poderoso o el empresario exitoso, sino como el hombre que podía amar a su hija como ella merecía ser amada. La confrontación con el consejo al día siguiente fue tensa pero productiva. Desde la seguridad de su hogar, con Lupita haciendo tareas en la habitación contigua, Alejandro se mostró firme pero conciliador. Entiendo vuestras preocupaciones, dijo a las caras serias que lo observaban desde la pantalla, y aprecio los esfuerzos por mantener la empresa funcionando durante mi ausencia parcial. Pero dejemos algo claro. Esta sigue siendo mi compañía. No he renunciado ni pienso hacerlo. Alejandro, intervino Valverde, los accionistas necesitan estabilidad. Tu situación personal, mi situación personal es precisamente eso, personal. Y lejos de ser inestable, es lo más estable que he tenido en años. Los rumores están afectando la imagen de la empresa, insistió Isabel Fuentes. La prensa especula constantemente sobre tus motivos, tu relación con la niña, incluso sobre tu salud mental. Que especulen, respondió Alejandro con una sonrisa fría. Mientras tanto, propongo un compromiso. Seguiré dirigiendo las operaciones estratégicas desde casa, con videoconferencias semanales y reuniones presenciales cuando sea absolutamente necesario. Rodrigo continuará como mi representante en el día a día. Esta situación durará aproximadamente 3 meses más, hasta que la adopción sea finalizada y Lupita esté completamente adaptada. ¿Y después?, preguntó Valverde escéptico. Después volveré, pero con un nuevo equilibrio. No más jornadas de 18 horas ni fines de semana sacrificados. Tengo una hija ahora, y ella es mi prioridad. El silencio que siguió fue elocuente. Para muchos en esa sala virtual, la idea de Alejandro Montero priorizando algo por encima del trabajo era simplemente inconcebible. Ponlo a votación, Enrique, desafió Alejandro. Veremos cuántos tienen el valor de votar contra el fundador y accionista mayoritario. La votación fue clara. Nadie quería enfrentarse abiertamente a Alejandro. Su propuesta fue aceptada, aunque con evidente resistencia por parte de Valverde y su círculo más cercano. Al terminar la llamada, Alejandro se reclinó en su silla, exhausto pero satisfecho. Había ganado tiempo y espacio para lo que realmente importaba ahora. ¿Todo bien?, preguntó Lupita asomando la cabeza por la puerta. Todo perfecto, respondió él, extendiendo los brazos. ¿Terminaste tus tareas? Casi. Necesito ayuda con historia. Es sobre la Revolución Mexicana. Uno de mis temas favoritos. Déjame ver qué puedo hacer. Mientras se sentaba junto a Lupita para explicarle quiénes eran Villa y Zapata, Alejandro pensó en las ironías de la vida. Él, que había pasado décadas acumulando poder y riqueza, encontraba ahora su mayor satisfacción en algo tan simple como ayudar con una tarea escolar. Esa noche, después de acostar a Lupita, recibió una llamada inesperada de Gabriela Solís. Señor Montero, perdone la hora, pero quería informarle personalmente. He presentado mi informe al juez Ortega hoy. ¿Y?, preguntó Alejandro, sintiendo una tensión que ninguna negociación empresarial le había provocado jamás. Mi recomendación ha sido clara. Usted es el mejor hogar posible para Lupita, no solo por los recursos materiales, sino por el vínculo emocional genuino que han desarrollado. La niña está sanando, señor Montero, y usted está creciendo con ella. Alejandro cerró los ojos, sintiendo un alivio tan profundo que casi dolía. Gracias, doctora. No sabe lo que significa para mí. Lo sé perfectamente, respondió ella con calidez. He visto muchos casos de adopción en mi carrera, señor Montero,
pero pocos tan evidentemente correctos como este. Ustedes se encontraron por una razón. Al colgar, Alejandro se dirigió silenciosamente a la habitación de Lupita. La niña dormía profundamente, abrazada a un oso de peluche que había pertenecido a su madre. Con infinito cuidado para no despertarla, se sentó en el borde de la cama y observó su rostro sereno. «Te prometo», susurró, «que cada día intentaré ser mejor para ti. No el padre perfecto, pero sí el padre que necesitas». Como respondiendo en sueños, Lupita sonrió levemente y murmuró algo ininteligible. Alejandro Montero, el hombre que alguna vez había medido su valía exclusivamente en cifras y adquisiciones, sintió que su corazón se expandía hasta límites que jamás había creído posibles. Un año había transcurrido desde aquella tarde fatídica en el Hotel Emperador, cuando una pequeña de 7 años había irrumpido en la vida de Alejandro Montero para transformarla por completo. El ático de las Lomas, antaño símbolo del minimalismo frío y la elegancia impersonal, era ahora irreconocible. Dibujos coloridos decoraban el refrigerador, juguetes aparecían en los rincones más inesperados, y la biblioteca de economía y finanzas compartía espacio con colecciones de cuentos infantiles y novelas juveniles. Pero los cambios más profundos no eran los visibles. Alejandro, el hombre que una vez había sido definido exclusivamente por su implacable ambición empresarial, había descubierto dimensiones de sí mismo que ni siquiera sabía que existían. Paciencia para trenzar el cabello rebelde de Lupita cada mañana, creatividad para inventar historias antes de dormir y una capacidad para el amor incondicional que lo asombraba cada día. ¿Estás nerviosa?, preguntó a Lupita mientras desayunaban. La niña, ahora de 8 años, negó con la cabeza, aunque sus dedos tamborileando sobre la mesa delataban su ansiedad. «Un poco», admitió finalmente. «¿Y si el juez dice que no?». «No lo hará», respondió Alejandro con una seguridad que no sentía completamente. «Todos los informes han sido positivos. La doctora Gabriela ha sido nuestra mejor aliada, y tus calificaciones escolares son excelentes. ¿Y si pregunta por mamá? No quiero llorar delante de todos». Alejandro tomó su pequeña mano entre las suyas. «Escucha, Lupita, está bien llorar cuando recordamos a las personas que amamos. Tu mamá siempre será parte de ti y parte de nosotros. Si lloras, lloraré contigo y luego seguiremos adelante juntos». La niña asintió solemnemente antes de sonreír. «Te ves chistoso con corbata. Pareces un pingüino elegante». Alejandro rió, agradecido por el cambio de tema y por la capacidad de Lupita para encontrar alegría, incluso en los momentos de tensión. «Un pingüino elegante, ¿eh? Bueno, este pingüino necesita que termines tu desayuno para que lleguemos puntuales al juzgado». La audiencia final para la adopción estaba programada para las 10 de la mañana. Alejandro había insistido en que fuera un asunto privado, lejos del escrutinio mediático que había seguido cada paso del proceso. Sorprendentemente, la prensa había respetado mayormente su petición, quizás influenciada por la nueva política de comunicación de Grupo Montero, que bajo la dirección renovada de Alejandro, había adoptado una postura más humana y transparente. Al llegar al juzgado familiar, Alejandro se sorprendió al encontrar a Rodrigo esperando en la entrada. «No tenías que venir», dijo, genuinamente conmovido. «Por supuesto que tenía que venir», respondió su asistente con una sonrisa. «Es el día más importante en la vida de mi jefe. Además, alguien tenía que traer esto». Le entregó una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro había un delicado collar de plata con un dije en forma de estrella. «Es para Lupita», explicó Rodrigo, «de parte de todo el equipo, para celebrar oficialmente su entrada en la familia Montero». «Gracias», murmuró Alejandro sorprendido por el gesto. «Esto significa mucho. La empresa ha cambiado, jefe. Todos hemos cambiado, y es para mejor». Era cierto. En los últimos meses, desde que Alejandro había vuelto parcialmente a sus funciones, pero con un nuevo enfoque en el equilibrio trabajo-familia, Grupo Montero había experimentado una transformación notable. La cultura corporativa, antes conocida por su implacable exigencia y ambiente competitivo, ahora promovía la conciliación familiar y el bienestar de los empleados. Incluso Valverde, el más reacio a aceptar el nuevo Alejandro,
había terminado reconociendo que los cambios estaban dando resultados positivos. La productividad había aumentado, la rotación de personal había disminuido y, sorprendentemente, los beneficios seguían creciendo. ¿Listo?, preguntó Rodrigo mirando su reloj. «Tan listo como puedo estar», respondió Alejandro, tomando la mano de Lupita, quien observaba todo con ojos grandes y expectantes. La sala del juzgado era más acogedora de lo que Alejandro había anticipado. El juez Ortega, un hombre de expresión severa pero mirada amable, presidía la sesión con una informalidad que contrastaba con la solemnidad del momento. «Buenos días, señor Montero». «Buenos días, Lupita», saludó. «Hoy es un día importante para ambos». La audiencia transcurrió con una fluidez que casi sorprendió a Alejandro. Los informes psicológicos, los testimonios de los trabajadores sociales, las evaluaciones escolares, todo confluía hacia una conclusión inevitable. Lupita Hernández había encontrado su hogar junto a Alejandro Montero. «Lupita», dijo el juez dirigiéndose directamente a la niña, «antes de tomar mi decisión final, quisiera hacerte una pregunta muy importante. ¿Tú quieres que el señor Montero sea tu padre legalmente? ¿Entiendes lo que eso significa?» Lupita, vestida con un sencillo vestido azul que Carmen habría adorado, miró al juez con una seriedad impropia de su edad. «Sí, señor juez, significa que seremos familia para siempre, no solo de corazón, sino también en los papeles. Y significa que podré llamarme Lupita Montero Hernández, para no olvidar nunca a mi mamá, pero también para ser parte de mi nueva familia». El juez sonrió, visiblemente conmovido por la claridad y madurez de la respuesta. «Muy bien explicado. ¿Y estás segura de que eso es lo que quieres?» «Estoy segura», respondió Lupita sin vacilar. «Alejandro, papá, me salvó cuando estaba muy triste. Me lee cuentos y me ayuda con las matemáticas y nunca se enoja cuando tengo pesadillas y lo despierto. Es el mejor papá que podría tener». Un silencio emocionado llenó la sala. Alejandro, el hombre que había negociado acuerdos multimillonarios sin parpadear, luchaba ahora por contener las lágrimas. «Bien», dijo finalmente el juez, «en vista de toda la evidencia presentada y considerando el claro deseo de la menor, este tribunal concede la adopción plena de Lupita Hernández por parte de Alejandro Montero. A partir de este momento, la niña será legalmente reconocida como Lupita Montero Hernández, con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva». El golpe del mazo selló oficialmente lo que el corazón ya sabía desde hacía meses. Eran familia. Una familia nacida no de la biología, sino de la elección, del encuentro fortuito, de la salvación mutua. Al salir del juzgado, bajo el brillante sol de la Ciudad de México, Alejandro se arrodilló frente a Lupita y le mostró el collar que Rodrigo había traído. «Este es un regalo de las personas con las que trabajo», explicó mientras lo colocaba alrededor de su cuello, «para darte la bienvenida oficial a nuestra familia». Lupita admiró el dije de estrella con ojos brillantes. «Es precioso», murmuró. «Pero yo también tengo algo para ti». De su pequeña mochila sacó un objeto envuelto en papel de seda azul. Era un marco hecho a mano, decorado con conchas marinas y brillantina, que contenía el dibujo que le había regalado a Alejandro aquel primer día. Las 3 figuras tomadas de la mano, pero ahora con una inscripción nueva debajo. «Mi familia real», leyó Alejandro en voz alta, sintiendo un nudo en la garganta. «La maestra de arte me ayudó a hacer el marco», explicó Lupita, «y puse real en vez de soñada, porque ya no es un sueño. Es de verdad». Allí, en la escalinata del juzgado, Alejandro abrazó a su hija como si fuera el tesoro más precioso del mundo, porque lo era. «Te quiero, papá», susurró Lupita contra su hombro. «Y yo a ti, mi estrella», respondió él, usando el apodo que había surgido naturalmente entre ellos. «Más que a nada en este mundo». La vida siguió su curso, transformada pero en cierto modo más auténtica que nunca. Alejandro encontró un nuevo equilibrio. Seguía siendo el brillante estratega empresarial, pero ahora con límites claros. Salía puntualmente para asistir a recitales escolares. Dedicaba los fines de semana exclusivamente a Lupita y había aprendido que algunos correos electrónicos podían esperar hasta el día siguiente. Grupo Montero, lejos de sufrir por estos cambios,
floreció bajo este nuevo liderazgo más humano. La revista Forbes destacó a Alejandro como ejemplo de un nuevo paradigma empresarial que demostraba que el éxito y la vida personal plena no eran mutuamente excluyentes. Enrique Valverde, quien inicialmente había sido el más crítico de la transformación de Alejandro, terminó convirtiéndose en uno de sus más férreos defensores. «Tenías razón», le confesó durante una cena en la que, por primera vez, Alejandro había invitado a los miembros del consejo a su hogar. «Todos estábamos equivocados. Pensábamos que esta niña te debilitaría, pero te ha hecho más fuerte». Lupita, quien ahora se movía con soltura entre los invitados corporativos, había ganado un lugar especial en el corazón de todos. Su inteligencia, su honestidad brutal y su capacidad para ver más allá de las apariencias recordaban a todos por qué Alejandro había quedado tan cautivado desde el primer momento. En el primer aniversario del día en que Lupita le había salvado la vida, Alejandro organizó una celebración especial. No fue en un restaurante lujoso ni en un salón exclusivo, sino en el parque cercano a su hogar. Juntos, soltaron un globo biodegradable con un mensaje escrito por ambos. «Somos una familia ahora. Gracias, Carmen, por guiarnos el uno hacia el otro». Mientras observaban el globo elevarse hacia el cielo azul, Alejandro reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado con un acto de valentía infantil. La niña que había alertado a un poderoso ejecutivo sobre un peligro inminente no solo le había salvado la vida en sentido literal, también lo había salvado de una existencia vacía definida únicamente por el poder y el éxito material. «¿Crees que mamá puede vernos?», preguntó Lupita siguiendo el globo con la mirada. «Estoy seguro», respondió Alejandro con la misma convicción que había desarrollado para estas preguntas trascendentales. «Y estoy seguro de que está muy orgullosa de ti». «De nosotros», corrigió Lupita. «Mamá siempre decía que las familias se construyen con amor, no solo con sangre». Alejandro asintió maravillado una vez más por la sabiduría que Carmen había transmitido a su hija. En cierto modo ella seguía presente, guiándolos a través de las palabras y valores que había sembrado en Lupita. Esa noche, mientras Alejandro arropaba a Lupita, la niña lo miró con esos ojos grandes y perspicaces que parecían ver directamente a su alma. «¿Sabes qué es lo más bonito, papá?». «¿Qué, mi estrella?». «Que nos salvamos mutuamente. Yo te salvé de los hombres malos, y tú me salvaste cuando mamá tuvo que irse al cielo. Es como un círculo perfecto». Alejandro sonrió, conmovido por la profunda verdad en esas palabras infantiles. «Un círculo perfecto», repitió. «Tienes toda la razón». Cuando Lupita finalmente se durmió, Alejandro se dirigió a la terraza de su ático. Desde allí, las luces de la Ciudad de México se extendían hasta el horizonte como un mar de estrellas terrestres. Era el mismo paisaje que había contemplado durante años, pero ahora lo veía con ojos nuevos. El hombre que una vez había medido su valor por el tamaño de su imperio corporativo, entendía ahora que su verdadero legado no estaba en edificios o cuentas bancarias, sino en el amor que había aprendido a dar y recibir. En la niña que dormía confiada bajo su techo, en la familia que habían construido juntos a partir de circunstancias extraordinarias. Alejandro Montero, el CEO implacable que había llegado a un hotel de lujo para cerrar un acuerdo billonario, había encontrado algo infinitamente más valioso que cualquier contrato. Había encontrado el hogar que nunca supo que buscaba. En su despacho, el dibujo enmarcado ocupaba ahora el lugar central. Mi familia real. 3 figuras tomadas de la mano. Un círculo perfecto de salvación mutua. El único legado que realmente importaba.